El arte barroco es un arte que... ¿En qué mundo nace el arte barroco? El arte barroco es un arte de creación, pero también es un arte de reacción. Son dos sus lugares donde nace, básicamente, ¿no? Es España y es Italia. En España e Italia nace este movimiento barroco, que corresponde en el pensamiento, en la política, en lo social, a lo que es la contrarreforma católica frente al mundo protestante. El siglo XIII, el siglo XIV, ¿no? Tenemos lo que llamamos el 400, el 500, y aún Florencia es la ciudad del Renacimiento, y Roma va a ser la ciudad del barroco. Esas van a ser sus tensiones. Pero también hay está España. España ha tenido una tradición medieval muy baja, y ha tenido una tradición muy baja. ¿Por qué? Porque España es un territorio de reconquista. España ha estado marcada por lo árabe. Lo árabe ha marcado España, y iban entre cristianos y musulmanes, avanzaban y retrocedían en una lucha de 7 siglos. Por eso es que se define como Isabel la Católica en 1492. Entre Isabel Católica, Isabel la Católica realiza lo que ella llama la Reconquista. Los moros son cristianizados a la fuerza, los judíos expulsados o convertidos a la fuerza, y hay un arte que se llama mudéjar, un arte que se llama mozárabe, hay algo de gótico muy insinuado, pero el arte nuevo para ellos, que es el arte del sur, de Valladolid hacia el sur, hacia Andalucía, va a ser el barroco, el arte barroco, ¿no? Este arte es el que se va a desarrollar, y es ese arte, ¿no?, el que se trae a América, es el arte barroco. Pero España viene aquí en medio de una encrucijada, ¿no? Y en ese sentido también nosotros tenemos que aprender a conceptualizar a los artistas de la inclusión. Hay artistas que, como pensadores, como políticos, ¿no?, que coinciden con una encrucijada de la historia, ¿no?, y que su pensamiento o su quehacer artístico marca, ¿no?, marca una época, ¿no? ¿Cuál encrucijada sería esa? España va a ser refugio de los renacentistas. No olvidemos que la reforma de la Iglesia comienza en España antes que el inicio de Lutero. Hay lo que se llama un partido o un movimiento erasmista. Si bien Erasmo es de los Países Bajos, ¿no?, pero tiene mucha influencia en todo el mundo cristiano, no solamente católico. Erasmo va a ser un hombre, como muchas veces nos toca, estar entre dos mundos, entre el mundo de la Reforma protestante y el mundo de la Contrarreforma católica. Está en medio de esos mundos, en medio de ese entrecruce. Y eso que le pasa a Erasmo, le pasa también a lo que podríamos llamar, entre comillas, un partido, un movimiento erasmista. Cuando los mundos se cierran, para la derecha, para la izquierda, para donde sea, las posiciones intermedias o que intentan diálogo o conciliaciones son arrasadas totalmente. Y Erasmo, pues, que es un gran pensador, un gran humanista, felizmente que se murió antes de tiempo, porque si no hubiera terminado, si no en la hoguera de Calvino, en la hoguera de los papas, ¿no?, y de la Inquisición.
Entonces a veces hay que saber morir a tiempo. Fuera de bromas. No nos fiamos, porque entre nosotros, por ejemplo, un lingüista famoso como Torero, brillante, ¿no? Gracias a Dios que se fue a España, porque si no el pobre no sé cómo hubiera terminado. O un psicólogo brillante como Pancho Alarco, se murió antes de tiempo, porque también no sabemos cómo hubiera terminado. O sea, que no solo pasa eso hace 5 siglos, sino pasa también en este tiempo, ¿no? En que los vientos entrecruzados, ¿no?, te arrasan. Bueno, y eso que pasa en la política también pasa en el arte, y en las artes tiene que pasar más que en otra cosa, ¿no? Porque las artes, y la arquitectura también es arte, pasan estas cosas, ¿no? Bien, ¿en qué me quedé de esto? Bueno, entonces hay lo que nosotros podríamos llamar un partido erasmista, un partido que vivió del Renacimiento, que está vislumbrando la reforma protestántica, que es fanática y arrasadora, y del otro lado va viendo un mundo católico en decadencia. ¿Y dónde se refugia esa gente? Esa gente, curiosamente, se refugia en los conventos. Buena parte de esa gente va a las universidades, va a los conventos. Y en esos conventos sufren condenas como el famoso Fray Luis de León, Agustín Noel, que decía que, ¿qué palabra decía? ¿Saben qué decía ese Agustín Noel? Como decíamos ayer, cuando lo sueltan de la cárcel, ¿no?, y vuelve a Salamanca con sus alumnos, ¿no?, les va a decir, como decíamos ayer, ¿no? Un hombre de mucha grandeza que sabe curar sus heridas cuanto antes. Siempre hay que saber curar las heridas, la del alma en especial. Y entonces viene aquí gente muy interesante. Alguno de ellos se va a saber filtrar también, que va a llegar, a pesar de su origen judío o despóticamente pagano, porque así se le decía, va a llegar a ser arzobispo de Lima, ¿no? No se sabe cómo, pero llega a ser arzobispo de Lima. O otra mujer famosa, Sor Inés, la famosa mexicana, porque se le va, ella Jerónima, ¿no? Una mujer de clausura, encerrada ahí entre 4 paredes, ¿no?, que va a producir la prosa, la poesía más bella de México, se llamaba de Nueva España, ¿verdad? ¿No? Y entonces uno se pregunta cómo va a aparecer eso. O en torno a nuestra Santa Rosa de Lima, que muchos la queremos, van a ver lo que se van a llamar las mujeres, los grupos de alumbradas, que es jugar entre la frontera de la fe y la iluminación. Entonces algunas mujeres eran consideradas santas y otras eran consideradas brujas. Hay un pasito nomás, ¿no? Entre ser bruja y ser santa, así se besan la brujería y la santidad. Para eso tendría que llamarlo aquí, para que hable de estas cosas, a Lucho Millón, quizás. Ojalá que no. Y quizás al director de la Biblioteca Nacional, ¿cómo se llama? A Ramón Mujica, ¿no? Que han trabajado estos temas. Entonces, las cosas y los extremos a veces se tocan, pues, ¿no? Así que tenemos que ser muy tolerantes para un lado y para el otro lado. Entonces viene esa gente del Renacimiento, que no puede estar en Europa. Y no puede estar en Europa, ¿por qué? Porque Europa se cerró con esas guerras de religión, donde los
católicos mandamos a la Inquisición a los protestantes, y donde los protestantes arrasan con los católicos donde llegan. Entonces, y donde también se está formando lo que se llaman los estados-nación. Los estados-nación, España, Francia, Inglaterra, se están formando como estados-nación. Entonces, para ellos es muy importante, junto con la política, con el Estado, ¿no?, con el territorio, tener una sola religión. La religión del rey es la religión del pueblo. No hay historietas acá, no hay libres pensadores ni sorceras, esas cosas vendrán después. Entonces, las cosas son muy determinadas. Como aquí, en Cajamarca, como hace 30, 40 años, cuando el fraile iba a una hacienda, jóvenes por acá, chicos por acá, chicas por allá, a casarlos. Y no hay aquí con sonceras de que tengo otras opciones o yo qué sé. Aquí se los cantan todos. Se acabó. O como era hace 10 o 15 años, si un par andaba por ahí, rápido, vayan, enciérrense y preséntense. Nada de estoy pensando. Esas son cosas nuevas. Bien, seguimos. Entonces, todo ese caudal de gente viene, hay un caudal de gente humanista que viene acá, y acá va a poder trabajar. Y entonces uno cuando va a Quito, por ejemplo, y mira los techos, basta mirar los techos, y esos techos son mudéjares. O uno va a San Francisco de Lima, que está cerca de la Plaza de Armas, y antes de subir al segundo piso, ve dos cosas. Ve una escalera de planteamientos renacentistas, que también la tiene la Universidad de San Marcos, en el parque, pero mira arriba y ve toda una techumbre de estructura mudéjar también. Entonces, ¿qué tienes detrás de esto? Que habían alarifes, ¿no? Y que estos alarifes, que no iban a dejar de ser judíos, no iban a dejar de ser moros en un día, venían y trabajaban acá, y podían trabajar acá. O hay gente que tiene visiones pasadas, y trae mitos, ¿no? Mitos europeos, que se van a volver a cocinar acá en los Andes nuestros, como el famoso mito de Joaquín de Fiori. El mito de Joaquín de Fiori habla de las 3 edades.